Hoy el Espíritu Santo va a hablarnos a través del mensaje, pero hoy vamos a hacer algo al final, en el cual van a ver cómo el Espíritu Santo, así como me preparo para entender una palabra, así como me preparo para leer la Biblia, esta noche a ustedes también les va a hablar particularmente a través de su palabra. Aparte del mensaje que yo traigo, Él les va a hablar esta noche algo particular. Así que vamos a orar para abrir este mensaje. Padre amado, Dios bendito, te doy muchas gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hoy nos quieres hablar. Te pido, abra nuestro entendimiento. Te pido, Espíritu Santo, seas tú transformando nuestros corazones. Para ti sea toda la gloria, amado Jesús, amado Espíritu Santo. Amén y amén. Es un privilegio estar una vez más en Miércoles de Fe. Y hoy no solamente venimos a escuchar una enseñanza, venimos a recibir una palabra revelada. Venimos a recibir una palabra revelada. Ahí se me trabó la lengua. Una palabra revelada. Hoy estamos aquí no por rutina, sino que estamos aquí porque algo eterno se va a encontrar con nosotros esta noche. Cada momento como este es un momento en la eternidad que no se va a repetir, en el cual Dios te quiere hablar algo. Y si tú lo agarras, y si tú lo cachas y lo atesoras, tu eternidad ya no va a ser la misma. Tus días no vuelven a ser los mismos. Mira, vamos a leer juntos esta frase para iniciar. Dice, la palabra de Dios puede estar en tu mente y no cambiarte. Pero cuando se te revela, te atraviesa el alma y te transforma para siempre. La palabra de Dios puede parecer un texto. Inclusive este texto te lo puedes memorizar. Pero cuando la palabra de Dios se te revela, impacta tu espíritu. Cuando la palabra de Dios se te revela, transforma tu vida. Cuando la palabra de Dios se te revela, puede obrar milagros. Cuando la palabra de Dios se te revela, no es solamente un texto, sino que el Espíritu Santo le trae vida. Es por eso que cuando yo leo un pasaje, cuando yo te comparto una palabra, hay algunos que son transformados por la palabra. Pero hay otros que simplemente vieron un texto. Cuando yo te comparto una palabra y te muestro el poder de la palabra, hay algunos que son sanos, porque creyeron en el poder de la palabra, tuvieron la revelación de la palabra. Pero hay otros que simplemente no. Porque cuando se te revela la palabra, eso despierta fe y crees en la palabra. Y al creer en la palabra, desatas el poder que hay en la palabra. Porque si tú no crees en la palabra, es un texto más como cualquier otro libro. Pero cuando se te revela y crees, es un libro con vida y con poder. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos 4. Acompáñame ahí. Hebreos 4. En tu celular, en tu Biblia. Hebreos 4:12. Vamos a empezar a leer ahí.
Hebreos 4:12. Cuando estás ahí, confírmame con un amén. Y vamos a leerlo juntos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, es viva y eficaz. Es viva y, en otras palabras, tiene poder. Y más cortante que una espada de dos filos. Una espada de un filo corta, pero una espada de dos filos corta aún más. Una espada de dos filos tiene filo aquí y acá. Por eso dice, más cortante que una espada de dos filos. Cuando la palabra te entra, algo cambia en ti. Cuando la palabra te entra, algo se incomoda en ti. Porque no solamente la palabra te va a hacer sentir algo bonito. No solamente te va a llenar de esperanza, sino que también la palabra te va a incomodar. Va a haber momentos en los cuales yo oigo una palabra, inclusive vas a pensar que yo la estuve meditando, yo la estuve planeando exactamente para decírtela a ti. Que toda la predicación, Dios me la dio solo para ti. Ajá. Pero es la palabra que está penetrando, que Dios la preparó para ti y para ti y para ti. Dice, como espada de dos filos. Y el título del mensaje de este día es, cuando la palabra se te revela. Cuando la palabra se te revela. ¿Te ha pasado o les ha pasado que leen la Biblia y parece que no entiendes nada? Que estás leyendo un libro de Génesis y dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer, pero ¿y de quién es prima? ¿Y quién es su abuelo? Y ya no la entendí. ¿Te ha pasado? Que por más que lees un versículo una y otra vez dices, Dios, pero es que esta palabra está bien difícil de entender. Pero otro día lees algo y pareciera que esa palabra toma vida. Pareciera que esa palabra que leíste es para el momento y la situación que estás viviendo. Parece que fue escrita para ese momento. Es como Dios habla directamente al corazón. De repente lees algo y no lo entendías, pero te lo comienzo a leer o a predicar y dices, ay, ¿quién le habló de lo que estoy viviendo al pastor? Ay, pastor, se trataba de que me hablaras algo, no de que me aventaras una piedra. Pastor, venía a sentir bonito, no que me descalabraras. Y yo me di cuenta cómo la semana pasada esto pasó. Yo me doy cuenta cuando la palabra comienza a revelarse en ustedes. Yo veo sus caras y me doy cuenta cómo Dios les está hablando a través de su palabra. Me acuerdo muy bien en el momento que les compartí la palabra del hijo pródigo. Y algunos que no habían venido o que no habían ido a la iglesia, de repente como que esa palabra, ay, es para mí. Ay, pastor, vengo acá y usted me da esa palabra. No fui yo. Yo ni siquiera sabía que ibas a venir. Era Dios quien la estaba preparando para ti. Era Dios que te la quería revelar. Y esa es la diferencia de solo leer la Biblia
o que la Biblia te lea a ti. Ay, esa es la diferencia de simplemente leerla o que la Biblia se te revele a tu vida. Y quiero ponerles un ejemplo para que nos quede más claro esto. Hay un pasaje en la Biblia en el cual Jesús acaba de ser vendido por Judas. 30 monedas de plata, lo platicamos. Es vendido por 30 monedas de plata. Y de repente llega Judas junto con hombres con barrotes, con espadas detrás de él, y les dice a esos hombres: al que yo bese en la mejilla, ese es el que les voy a entregar. Y llega con Jesús, lo saluda de beso en la mejilla. Y esa era la señal para los hombres a los cuales les había vendido a Jesús, diciéndoles que Él era Jesús. Y llegan todos estos hombres y comienzan a atacar a Jesús y se lo quieren llevar. Pero de repente, uno de sus discípulos, Pedro, toma una espada y a uno de los que venían contra Jesús le corta una oreja. Y Jesús le dice: no ataques con espada, parafraseando, no ataques con espada porque vas a recibir espada. Y le sana la oreja a ese hombre que le acaban de cortar su discípulo con la espada. Y en ese momento, si tú ves a Pedro, dices: ¡wow! Pedro tanto lo amaba. Pedro era tan fiel que cuando vino el problema fue el primero en sacar la espada y defenderlo. Pero en ese momento, cuando Jesús estaba con sus discípulos y con Pedro, fíjense lo que les dice. Vamos a leerlo juntos. Dice: entonces Jesús les dijo: todos ustedes perderán la fe en mí debido a lo que sucederá esta noche. Lo iban a agarrar. Porque dicen las Escrituras: mataré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Ahí hay otra prédica fuerte con ese texto, pero no va a ser ahí. Dice: pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro respondió, escucha lo que dice Pedro. Dice: aunque todos pierdan la fe en ti, yo nunca lo haré. Y pareciera que así era, ¿no? Porque fue el único que sacó la espada y lo defendió. Y Pedro le estaba diciendo: aunque todos pierdan la fe en ti, Jesús, yo no lo voy a hacer. Jesús le dijo: te digo la verdad. La verdad es esto, la palabra. Te digo la verdad. Esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué le estaba diciendo ahí Jesús? ¿Qué le estaba dando? Una palabra, una verdad. Le estaba diciendo: Pedro, hoy, esta noche, antes de que el gallo cante, ¿me negarás cuántas veces? 3. Le estaba dando una palabra. Es como cuando yo vengo y te doy una palabra. Y Pedro dice: ¿qué está diciendo el maestro? Ya le está faltando un tornillo. Dice: aun si tengo que morir contigo, no te negaré. Todos los otros seguidores, ya que Pedro dijo esto, todos los demás dijeron lo mismo. Entonces, pongan atención ahí. Jesús le dio una palabra y Pedro no le hizo caso. Pero dijo: nada, yo no te voy a negar. Pero como dicen por ahí, un famoso comercial, 3 doritos después o tiempo después. Fíjate, vamos a leer lo que pasa. Estaba una palabra para Pedro, pero solo era un texto. Pero vamos a ver cuando se le revela la palabra. Dice: arrestaron a Jesús y lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Pedro lo siguió a cierta distancia
Encendieron un fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. Pedro se sentó con ellos. Una sierva vio a Pedro sentado ahí. Lo pudo ver por la luz del fuego. Lo miró muy de cerca y dijo: este hombre también estaba con él, refiriéndose a Jesús. Pero Pedro lo negó. Ahí está la primera negación. Mujer, yo no lo conozco. Un poco más tarde, alguien vio a Pedro y dijo: tú también eres de ellos. Pero Pedro dijo: no, hombre, no lo soy. Segunda negación. Pasó casi una hora y otro insistió: es verdad, este hombre estaba con él y es de Galilea. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué estás hablando. En ese momento, mientras Pedro todavía estaba hablando, ahí fue la tercera, cantó el gallo. Entonces el Señor se dio la vuelta y miró a Pedro a la cara. Pedro recordó lo que el Señor le había dicho: antes de que el gallo cante esta noche, me negarás 3 veces. Entonces Pedro salió de ahí y lloró amargamente. El Señor había dado una palabra. Pedro no la tomó en cuenta. Pero cuando la palabra se le reveló, cuando él entró en cuenta que lo que le había dicho Jesús estaba pasando, era para su vida, era para ese momento, pero dijo: a ver, lo negué una vez, lo negué 2 veces, lo negué 3 veces, y el gallo, no les hacer como un gallo, pero es algo así como, algo así. Canta el gallo y la palabra se le revela a Pedro y él dice: ¡ay! Es la palabra que Jesús me dijo y no le hice caso. Él me estaba previniendo de que lo iba a negar y no le hice caso y lo negué. Y dice que cuando se le revela la palabra lo incomodó y salió de ahí y lloró amargamente. Pasó de ser una palabra a una palabra revelada. Es decir, que había un Pedro, el cual Jesús le estaba dando una palabra, pero él solo la tomó de primera como información. Pero cuando el Espíritu le reveló la palabra, eso trajo un impacto a la vida de Pedro. Hay palabras que Dios te ha dado. Hay palabras que Dios te ha mostrado. Y que cuando la lees la tomas como un texto más. Algo que dijo el pastor. Algo que está ahí en la Biblia. Algo que quieren que me memorice. Pero cuando se te es revelada, tiene la capacidad de tocar el alma. Pero también impacta como esa espada de 2 filos a tu espíritu y a tu eternidad. Y lo primero que vamos a entender de la palabra revelada es que la palabra revelada da vida. La palabra revelada al ser vida da vida. Es lo primero. Dice en la palabra, vamos al libro de Segunda de Corintios 3, acompáñame ahí. Segunda de Corintios 3. (3:6) dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Porque la palabra te puede decir qué hacer. Y tú al saber qué dice la palabra, hasta a veces lo ocupas para atacar a otros. Es que la Biblia dice y ve tú cómo eres.
Es que la palabra dice y tú no te pareces. Porque la palabra te puede decir qué hacer. Pero cuando se te revela, es decir, cuando la entiendes, ya no simplemente te dice qué hacer, sino que te transforma para que tú vivas esa palabra. Cuando se te revela, ya no suena como un texto que te está condenando, sino tu espíritu lo recibe y te transforma. Los fariseos conocían mucho de letra, pero no se les había sido revelada. Porque toda esta letra la utilizaban para atacar a otros y decirles: es que tú no estás haciendo bien las cosas. Y la palabra dice, pero si tú veías su vida de los fariseos, no estaban viviendo esta palabra. Pablo era un hombre que sabía mucha palabra, antes llamado Saulo. Saulo de Tarso era un hombre que sabía mucha letra, la tenía de memoria, la enseñaba, había sido un alumno de uno de los que más sabían de esta palabra, pero él solo la tenía como un texto. Pero cuando a Saulo se le reveló la palabra, cuando a Saulo se le reveló Jesús mismo, él pasó de ser el que perseguía a los cristianos, el que perseguía a Jesús, el que perseguía a la iglesia, pasó a ser el que compartía de Jesús, el que vivía como Jesús, el que en vez de perseguir a la iglesia, comenzaba a levantar iglesias. ¿Por qué? Porque primero solamente era un texto seco, sin vida para él. Pero cuando este texto se le reveló, cuando Jesús se le reveló, es que trajo una transformación de ser Saulo a ser Pablo. Cuando la palabra se te revela, es cuando realmente te transforma. Un ejemplo rápido. Había un joven que leyó en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira cómo dice Filipenses 4:12 y 13. Sé vivir, esto lo escribe Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Había un joven que leyó esa palabra y dijo, ok, sé Pablo, sabía vivir en abundancia y en escasez. Ok, dice que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Pero cuando estaba a punto de rendirse, cuando estaba pasando por depresión, esa misma palabra se le revela y pasa de ser así lo que dice Pablo a ser una palabra revelada que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún en los momentos difíciles, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún en la enfermedad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún en la escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasa de ser una palabra escrita a una palabra que se le reveló. No fue solo un versículo, fue una palabra viva que él encontró en un momento de dificultad. Esto no son solo versículos, son palabras vivas que en algún momento se te van a hacer reveladas. Ese joven, en el momento de depresión, cuando iba a caer,
esa palabra se la trajo Dios a memoria. Y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Punto número 2. La palabra revelada te confronta y te sana. La palabra no siempre va a ser solamente un todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso suena motivante, ¿no? Suena lleno de esperanza. Pero también a veces la palabra te va a confrontar. Vamos a Hebreos 4:12. Nuevamente vamos a leerlo. Ya lo teníamos antes. La palabra revelada te confronta y te sana. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra se te revela, también te va a hacer entender qué son tus pensamientos y cuál es la voluntad de Dios. Cuando la palabra se te revela, también te va a hacer ver qué estás haciendo mal y cuál es la voluntad de Dios. Cuando Dios te habla de verdad, te confronta. No siempre se siente bonito. Hay palabras que tú las vas a leer o que te las voy a decir y no vas a sentir bonito. Vas a enojarte o vas a sentirte triste. Pero es ahí cuando te libera. Te muestra lo que tienes que soltar. Te muestra lo que tienes por sanar. Te muestra que tienes que perdonar o que tienes que cambiar. Pero te confronta a veces porque a veces no queremos cambiar. Te confronta porque a veces no queremos perdonar. Te confronta porque a veces no queremos soltar. Como el miércoles pasado, tenemos que soltar nuestro pasado, nuestro Egipto, para ir por nuestra tierra prometida. Pero a veces no queremos soltar. Una mujer estaba escuchando en una prédica, perdona, como Cristo ya te perdonó. Perdona, como Cristo ya te perdonó. Pero esta mujer, por más que avanzaba, estaba batallando con un pecado que una y otra vez la atacaba, ¿Por qué? Porque en la palabra le estaba diciendo, perdona como Cristo ya te perdonó. Pero también en la palabra dice que si tú no perdonas, Dios no tiene la capacidad de perdonarte. Entonces, ella le pedía a Dios perdón, pero no estaba siendo perdonada. ¿Por qué? Porque ella aún no perdonaba. ¿Sí me explico? Va a haber ocasiones en las cuales un pecado te va a seguir persiguiendo. Pero cuando un pecado te sigue persiguiendo y no lo puedes dejar, dice la palabra que es porque no has perdonado. Debes de examinar a quién no has perdonado. Ella había leído esa palabra muchas veces, la había escuchado en la iglesia otras veces más. Pero después de años de resentimiento hacia su padre, esa palabra se le reveló. Y esa mujer se puso a llorar. Y entendió en ese momento esta palabra. Ya no era solo una palabra que había leído, una palabra que el pastor había dicho, sino que se le reveló. Dijo, es verdad. Ahora entiendo por qué pasa esto. Es que no he perdonado a mi padre. Ella se quebrantó
Perdonó y ahí pudo iniciar su proceso de sanidad. Ahí pudo sanar ese pecado que la estaba atormentando. Fue perdonado y fue limpiado. La palabra no solamente la tocó, la liberó. Es que hay palabras que te van a incomodar, pero si te incomoda, es porque Dios algo quiere sanar, algo quiere que dejes, algo quiere que sueltes. Y punto número 3, ese es hermoso. La palabra revelada, dijimos, trae vida. La palabra revelada te confronta y liberta. Pero la palabra revelada cambia tu dirección. Cambia tu dirección. Cuando una palabra se te revela, cambia tu dirección. Cuando una palabra se le reveló a David, pasó de ser un pastor de ovejas a tomar la dirección camino a ser un rey. Cuando una palabra se le reveló a Saulo, pasó de perseguir a la iglesia, perseguir a Jesús, a ser como Jesús, a levantar iglesias. Cuando una palabra se le reveló a Moisés, tuvo la capacidad de comenzar a libertar al pueblo de Egipto de la esclavitud. ¿Qué palabra necesitas que Dios revele para cambiar tu situación? ¿Qué palabra necesitas que Dios revele para cambiar tu dirección? El Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otra versión, la PDT, dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Eso dice David. Él entendía que la palabra de Dios le guiaba. Él entendía que la palabra de Dios iluminaba su vida. Va a haber momentos de oscuridad en tu vida que solamente una palabra revelada va a traer esperanza. Va a haber momentos en los cuales no sabes qué decisión tomar, pero una palabra revelada te va a hacer tomar la decisión correcta. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Cuando Dios te habla a través de su palabra, te da la claridad en el camino. Tal vez estabas pidiendo una respuesta a Dios y de repente a través de su palabra te la trajo. Le estabas pidiendo qué decisión tomar y a través de su palabra dijiste: wow, como que algo vino y ya sé qué hacer. ¿No les ha pasado eso también? Que llega una palabra y dices: ya sé qué debí hacer. La palabra no solamente es para consolarte, sino es para dirigirte. La palabra no solamente es para traerte vida, sino es para alumbrar tu camino, para que camines en la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Entonces, esta palabra te va a dirigir por el camino que Dios quiere. Vamos a hacer ahora sí un ejercicio. Invito a que te pongas de pie. Póngase de pie unos momentos. Vamos a finalizar con este ejercicio. Fíjense cómo esta noche el Espíritu Santo va a revelarle a algunos de ustedes una palabra. El Espíritu Santo ya está aquí. El Espíritu Santo ya se está moviendo. El Espíritu Santo ya sabía qué traías en mente o qué has estado pensando. Hoy va a revelarte palabra. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Amado Espíritu Santo, la palabra sin tu presencia es solo un texto, pero con tu palabra
es palabra revelada. Amado Espíritu Santo, te pido en esta noche, tú reveles tu palabra. Tú hables a través de tu palabra. Ahora dile ahí en tu lugar: Espíritu Santo, háblame. Dile: Espíritu Santo, revélame tu palabra. Revélame lo que ya he leído, pero necesito vivir. Revélame lo que ya he leído, pero que ahora quiero que me transforme. Revélame lo que ya he leído, pero que no había entendido. Ahora, abre tus ojos. Apóyenme los que tienen Biblia física.